Mi nombre es María Fernanda Ruiz. Soy fotoperiodista desde hace 15 años. He cubierto zonas de guerra en Siria, desastres naturales en Haití, narcotráfico en la frontera. Mi cámara ha capturado muerte, violencia, desesperación. Pensaba que nada me sorprendería. Dejé de creer en Dios hace 10 años, cuando mi hija de 3 años murió de leucemia, a pesar de todas mis oraciones a la Virgen María. Desde entonces, mi fe se convirtió en escepticismo profesional. Mi rosario quedó guardado en un cajón que nunca volví a abrir. Pero el 2 de agosto de 2024, en la plaza de Caicedo en Cali, Colombia, algo sucedió que rompió toda mi armadura de incredulidad. Vi con mis propios ojos, a través del lente de mi cámara profesional, a 2 hombres desaparecer. No es metáfora, desaparecer de verdad. Sus voces gritaban, pero sus cuerpos ya no existían. Y todo porque un joven cristiano oró a la Virgen María, la misma Virgen a quien yo había dejado de hablarle hace una década. Tengo 52 minutos de video continuo, tengo 247 fotografías en secuencia, tengo grabaciones de audio, y tengo algo más después de 10 años de vacío espiritual. Tengo de nuevo fe. Este es el testimonio más personal que he escrito, porque no solo documenté un milagro, fui parte de él. Para entender completamente lo que sucedió ese día en la plaza de Caicedo, necesito llevarlos 3 semanas atrás, al momento en que este reportaje comenzó. Mi editor en el tiempo, Roberto Sánchez, me había asignado una investigación sobre el aumento alarmante de prácticas ocultistas en Cali. No era una asignación que me emocionara particularmente, pero después de 15 años en el periodismo, había aprendido que a veces las historias más importantes son las que menos esperamos. Cali, conocida como la capital de la salsa, estaba experimentando algo más oscuro debajo de su fachada festiva. En los últimos 5 años, botánicas que vendían artículos de santería y brujería habían proliferado en cada barrio. Lo que antes era practicado discretamente ahora se anunciaba abiertamente. Carteles en postes de luz ofrecían amarres de amor, trabajos para dañar enemigos, rituales para conseguir dinero rápido. Pero no era solo la publicidad lo que había aumentado. Los reportes policiales mostraban un incremento del 340% en denuncias relacionadas con extorsión por parte de brujos y curanderos. Familias enteras reportaban estar siendo amenazadas con maldiciones si no pagaban sumas cada vez más altas. Y lo más perturbador era que muchas de estas amenazas parecían cumplirse de maneras que la policía no podía explicar. Comencé mi investigación de la manera que siempre lo hago, infiltrándome. Durante 2 semanas, visité más de 30 botánicas y consultorios de brujos, fingiendo ser una mujer desesperada con problemas matrimoniales. Llevaba una cámara oculta en mi bolso y grababa cada consulta. Lo que descubrí fue un mundo complejo y aterrador de manipulación psicológica, superstición explotada, y en algunos casos, algo que parecía ir más allá de simples trucos. La mayoría de los brujos que entrevisté eran claramente charlatanes, usaban lectura en frío, trucos baratos de magia, y aprovechaban la desesperación de sus clientes. Pero había 2 nombres que seguían apareciendo en mis entrevistas con víctimas, 2 hombres que eran descritos con un temor genuino en las voces de quienes hablaban de ellos: Ricardo Moreno, conocido como el Serpiente, y Antonio Villegas, llamado el Sombra. Ricardo Moreno era un hombre de 45 años, originario de Cali, que había practicado brujería desde los 20 años. Las historias sobre él eran consistentes y perturbadoras. Se decía que podía hacer que las personas se enfermaran solo con mirarlas, que podía causar accidentes de tráfico a distancia, que tenía serpientes espirituales que enviaba a atormentar a sus enemigos durante la noche. Había construido un imperio de terror durante 25 años, y decenas de familias le pagaban mensualmente para evitar ser sus víctimas. Antonio Villegas era venezolano, de 38 años, y había llegado a Cali 3 años atrás escapando de problemas legales en su país. Su especialidad eran lo que él llamaba trabajos de oscuridad, rituales que según él invocaban entidades demoníacas para causar daño máximo a quien él eligiera. Era conocido por ser especialmente cruel y vengativo con aquellos que lo desafiaban. Lo que hacía la historia aún más interesante era que estos 2 hombres, ambos reconocidos como los brujos más poderosos de Cali, normalmente eran rivales. Competían por clientes, por territorio, por reputación. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Múltiples fuentes me reportaron que Ricardo y Antonio habían formado una alianza inusual, y que estaban planeando algo grande. Fue una de mis fuentes, una mujer llamada Patricia, quien había sido cliente de Ricardo durante años, quien me dio la información que cambiaría todo. Los 2 se han unido para hacer algo que nunca se ha visto.
me dijo con los ojos llenos de miedo. Van a demostrar su poder en público. Van a humillar a un cristiano que ha estado hablando contra ellos. Y va a ser pronto. El cristiano del que hablaba era Daniel Reyes, un joven de 25 años que había llegado a Cali 2 años atrás como parte de un grupo misionero. Daniel no era sacerdote ni pastor, solo un joven que había encontrado fe después de superar una adicción a las drogas, y que ahora dedicaba su vida a compartir el evangelio en las calles de Cali. Durante los últimos 6 meses, Daniel había estado predicando específicamente contra las prácticas ocultistas, no con agresividad sino con una compasión genuina. Visitaba las mismas plazas donde los brujos hacían sus consultas públicas, y ofrecía una alternativa: oración gratuita, liberación espiritual sin costo, esperanza sin manipulación. Su mensaje era simple pero poderoso: no necesitan pagar a brujos para encontrar paz. Jesús ofrece libertad gratuita a través de la intercesión de su madre la Virgen María. Esta actividad no había pasado desapercibida. Varias de las personas que entrevisté me contaron cómo habían dejado de consultar a brujos después de escuchar a Daniel. Algunas habían pedido oración y reportaban sentirse liberadas de opresiones que habían sufrido durante años. Y cada persona que dejaba de ser cliente de los brujos representaba dinero perdido para ellos. Ricardo y Antonio habían intentado intimidar a Daniel de maneras sutiles al principio. Amenazas indirectas, objetos extraños dejados en los lugares donde predicaba, rumores sobre supuestas maldiciones lanzadas contra él. Pero Daniel no se detenía, de hecho parecía volverse más valiente con cada intento de intimidación. Finalmente, según me contó Patricia, los 2 brujos habían decidido hacer una demostración pública y dramática de su poder para desacreditar a Daniel y advertir a otros que pensaran en seguir su ejemplo. Habían elegido la plaza de Caicedo, el corazón de Cali, para su confrontación, y la habían programado para el 2 de agosto a las 6 de la tarde, cuando la plaza estaría llena de personas saliendo del trabajo. Como periodista, supe inmediatamente que tenía que estar allí. Era exactamente el tipo de momento que podría dar sustancia real a mi reportaje. Pero lo que no sabía era que no sería solo una observadora de eventos, sino que lo que presenciaría cambiaría fundamentalmente mi comprensión de la realidad. El 2 de agosto amaneció como cualquier otro día en Cali. Calor húmedo, cielos parcialmente nublados, el sonido constante de salsa que parecía emanar de cada esquina de la ciudad. Pasé la mañana revisando mi equipo, cargando baterías, verificando tarjetas de memoria. Llevaba 2 cámaras, una reflex digital profesional y una cámara de video, además de mi teléfono móvil como respaldo. También llevaba 3 grabadoras de audio. Si algo extraordinario iba a suceder, estaría documentado desde múltiples ángulos. Llegué a la plaza de Caicedo alrededor de las 4 de la tarde, 2 horas antes de la hora programada. Quería posicionarme estratégicamente y observar cómo se desarrollaban los eventos desde el principio. La plaza estaba moderadamente llena, el tráfico normal de un viernes por la tarde. Vendedores ambulantes ofrecían jugos frescos y empanadas. Niños corrían alrededor de la estatua central. Ancianos se sentaban en los bancos bajo los árboles, escapando del calor del día. Encontré un lugar cerca de una de las columnas del edificio que bordeaba la plaza, un punto que me daba buena visibilidad del centro de la plaza, pero que me mantenía relativamente discreta. Monté mi cámara en un trípode pequeño y comencé a tomar fotos del ambiente general, estableciendo el contexto visual para mi reportaje. Alrededor de las 5:30, noté un cambio en la atmósfera. Grupos de personas comenzaron a llegar, claramente no transeúntes casuales, sino personas que sabían que algo iba a suceder. Reconocí algunos rostros de mis semanas de investigación, clientes habituales de Ricardo y Antonio. También vi algo que me sorprendió: familias enteras, algunas con niños pequeños, que aparentemente habían venido a presenciar lo que fuera que estaba planeado. A las 5:45, Daniel Reyes llegó. Lo reconocí inmediatamente de las fotos que había visto durante mi investigación. Era un joven de estatura media, complexión delgada, con el rostro gentil de alguien que había conocido tanto el sufrimiento como la redención. Vestía sencillamente, jeans y una camisa blanca, y llevaba un rosario largo colgando de su cuello. En sus manos sostenía una Biblia gastada y una imagen pequeña de la Virgen María. Daniel no parecía nervioso o asustado a pesar de saber, según me enteraría después, exactamente por qué había sido convocado a la plaza ese día. Se paró cerca del centro de la plaza y comenzó a hacer lo que aparentemente hacía todos los días: orar en voz baja, con los ojos cerrados, moviendo las cuentas de su rosario entre sus dedos. A las 6 en punto exactamente,
Ricardo y Antonio hicieron su entrada, y fue una entrada diseñada para impresionar y intimidar. Llegaron desde direcciones opuestas de la plaza, caminando lentamente, deliberadamente, con una procesión de seguidores detrás de cada uno. Ricardo venía del norte, Antonio del sur, y se movían hacia el centro donde Daniel estaba orando. Ricardo Moreno era imponente incluso desde la distancia. Alto, de complexión fuerte, vestía completamente de negro con una túnica larga que arrastraba por el suelo de la plaza. Alrededor de su cuello, llevaba múltiples collares, algunos con lo que parecían ser huesos, otros con piedras que incluso bajo la luz del atardecer parecían brillar con colores antinaturales. En su mano derecha llevaba un bastón tallado de madera oscura con una serpiente enrollada subiendo por toda su longitud. Antonio Villegas era más bajo pero no menos intimidante. También vestía de negro, pero su estilo era diferente, más urbano, casi gótico. Llevaba tatuajes visibles subiendo por su cuello, símbolos que mi cámara capturó pero que no pude identificar inmediatamente. En sus manos llevaba una bolsa de cuero negro de la que sobresalían varios objetos que no alcancé a distinguir. Mientras caminaban hacia Daniel, la multitud se apartaba instintivamente, formando un camino claro. Para cuando ambos brujos llegaron al centro de la plaza, había fácilmente 500 personas rodeándolos en un gran círculo. Algunos estaban allí por curiosidad, otros por apoyo a los brujos, otros claramente con miedo pero incapaces de alejarse. Comencé a disparar fotografías rápidamente, cambiando entre mi cámara reflex y la de video. Mi entrenamiento periodístico se activó automáticamente, documentar todo, mantener objetividad, capturar cada ángulo. Pero incluso entonces, podía sentir algo diferente en el aire. No era solo la tensión dramática de una confrontación pública. Había algo más, una pesadez, una electricidad que hacía que el vello de mis brazos se erizara. Ricardo fue el primero en hablar. Su voz, amplificada de alguna manera que no pude identificar inmediatamente, resonó por toda la plaza. Daniel Reyes, dijo con una mezcla de diversión y amenaza, durante meses has estado diciéndole a la gente de Cali que no nos necesitan, que tu Jesús y tu María pueden protegerlos mejor que nosotros. Hoy vamos a demostrar públicamente quién tiene el verdadero poder. Antonio añadió, su voz igual de amplificada. Nos has costado dinero, nos has costado respeto, has llenado cabezas débiles con tus fantasías de salvación gratuita. Esta tarde, frente a todos estos testigos, te vamos a mostrar lo que sucede cuando alguien desafía a los verdaderos dueños del poder espiritual en esta ciudad. Daniel abrió sus ojos lentamente, y para sorpresa de muchos, incluyéndome a mí, sonrió, no con arrogancia o burla, sino con una paz genuina que parecía completamente fuera de lugar dada la situación. No tengo poder propio, dijo, y su voz, aunque no amplificada artificialmente, llevaba claramente por toda la plaza. Soy solo un hombre que fue rescatado de las drogas y la desesperación por el amor de Jesucristo. Todo lo que tengo es mi fe en Él, y mi confianza en la intercesión de su Madre, la Virgen María. Si ustedes quieren demostrar su poder contra eso, adelante. La respuesta de Daniel claramente no era lo que Ricardo y Antonio esperaban. Habían anticipado miedo, súplicas, quizás un intento de huida. Pero Daniel simplemente volvió a cerrar sus ojos, y continuó moviendo las cuentas de su rosario, rezando en voz baja. Los dos brujos intercambiaron miradas, y pude ver incluso desde mi distancia que estaban sorprendidos, y posiblemente, algo irritados por la calma de Daniel. Ricardo fue el primero en actuar, colocó su bastón en el suelo, y comenzó a dibujar un círculo alrededor de Daniel, con algo que parecía ser sal roja. Antonio sacó objetos de su bolsa, velas negras que encendió, y colocó en puntos específicos alrededor del círculo, huesos que arregló en patrones, que parecían tener significado ritual, y finalmente una daga pequeña, con inscripciones grabadas en la hoja. Mientras trabajaban, comenzaron a cantar en un idioma que no reconocí. No era español, ni parecía ser ningún idioma humano que hubiera escuchado. Las palabras eran ásperas, guturales, incómodas de escuchar. Varias personas en la multitud comenzaron a retroceder, claramente perturbadas por lo que estaban presenciando, y entonces comenzaron a suceder cosas que mi cámara capturó, pero que mi mente luchaba por procesar. El cielo, que había estado parcialmente nublado pero generalmente claro, comenzó a oscurecerse rápidamente. Nubes negras aparecieron de la nada, densas y amenazantes, bloqueando el sol del atardecer y sumiendo la plaza en una penumbra antinatural. El viento se levantó de repente, un viento que soplaba en patrones circulares alrededor de donde los tres hombres estaban, levantando polvo y basura en espirales ascendentes. Las velas que Antonio había encendido
comenzaron a arder con llamas de colores que desafiaban toda ley de física que yo conociera. Verde brillante, púrpura profundo, azul eléctrico. Y esas llamas no se movían con el viento, permanecían perfectamente estables, como si existieran en una dimensión separada de las leyes naturales. Pero lo más perturbador eran los efectos en las personas presentes. Vi a una mujer cerca de mí doblar hacia adelante repentinamente, agarrándose el estómago y gritando que sentía como si algo la estuviera rasgando por dentro. Vi a un hombre caer de rodillas, sus manos en su cabeza, gritando que voces le ordenaban lastimarse. Niños comenzaron a llorar histéricamente sin razón aparente, sus rostros contorsionados en expresiones de terror puro que ningún niño debería poder hacer. Mi instinto periodístico me gritaba que siguiera fotografiando, que documentara todo. Pero algo más profundo, algo que no había sentido en 10 años, comenzaba a despertar en mí. Era miedo, sí, pero también era algo más. Era el recuerdo de cuando solía creer que había fuerzas en este universo más grandes que nosotros, tanto para bien como para mal. Enfoqué mi cámara en Daniel, quien permanecía en el centro del círculo que Ricardo había dibujado, y lo que vi a través de mi lente me dejó sin aliento. Mientras la oscuridad y el caos se intensificaban alrededor de él, Daniel permanecía en una paz perfecta. Sus labios se movían constantemente, claramente rezando, y su mano derecha sostenía su rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Pero su rostro mostraba algo que solo puedo describir como confianza absoluta. Ricardo y Antonio intensificaron sus cánticos. Sus voces se volvieron más fuertes, más frenéticas. El bastón de Ricardo comenzó a brillar con una luz verdosa. La daga de Antonio parecía vibrar en sus manos. La atmósfera se sentía cargada, eléctrica, como los segundos antes de que caiga un rayo. Y entonces Daniel hizo algo que cambió todo. Abrió sus ojos, levantó su rosario hacia el cielo, y habló con una voz que, aunque no era amplificada artificialmente, resonó con una claridad y autoridad que cortó a través de todo el ruido y caos. Virgen María, Madre de Dios, dijo, y en el momento en que pronunció su nombre, sentí un cambio en el aire. Los dos brujos se detuvieron momentáneamente en sus cánticos, como si algo los hubiera interrumpido físicamente. Tú que eres la reina del cielo, la que aplasta la cabeza de la serpiente, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que muestres tu poder sobre estas fuerzas de oscuridad que intentan intimidar a tus hijos. Daniel continuó, su voz fortaleciéndose con cada palabra, no pido esto por orgullo o venganza. Lo pido para que todas estas personas vean que el amor de Dios es más fuerte que cualquier poder oscuro, que tu intercesión maternal protege a los que confían en ti, y que ninguna fuerza del infierno puede prevalecer contra aquellos que llevan tu nombre en sus labios. Lo que sucedió a continuación, lo que mi cámara capturó en 247 fotografías secuenciales y 52 minutos de video continuo, es algo que he intentado racionalizar durante meses. He consultado con físicos, con ilusionistas profesionales, con psicólogos que se especializan en alucinaciones masivas. Nadie tiene una explicación que encaje con la evidencia. En el momento exacto en que Daniel terminó su oración, Ricardo Moreno simplemente dejó de estar allí. No hubo flash de luz, no hubo humo, no hubo sonido dramático. Un segundo, mi lente enfocaba claramente su figura, sólida y física. El siguiente segundo, mi cámara mostraba solo su túnica negra cayendo al suelo como una cáscara vacía, y el bastón golpeando el pavimento con un sonido que resonó por toda la plaza ahora silenciosa. Por una fracción de segundo, pensé que era un truco, que había usado el momento de distracción para escapar de alguna manera. Pero entonces escuché su voz, y venía del espacio exacto donde había estado parado, pero no había nada visible allí. ¿Qué está pasando?, gritaba la voz de Ricardo, llena de pánico puro. No puedo verme. Mis manos, mis brazos, todo ha desaparecido. ¿Qué me has hecho? La multitud entera gritó al unísono, un sonido de shock colectivo que mi grabadora de audio capturó perfectamente. Las personas se miraban unas a otras con incredulidad total, frotándose los ojos, mirando hacia donde había estado Ricardo, pero viendo solo ropa vacía y objetos rituales desparramados. Y entonces Antonio Villegas desapareció de la misma manera. Estaba allí, visible, sólido, y luego simplemente no estaba. Su ropa cayó al suelo, su daga resonó contra el pavimento, y su voz, al igual que la de Ricardo, gritaba desde el espacio vacío donde había estado. No, no, esto no puede estar pasando, gritaba Antonio. Ricardo, ¿dónde estás? ¿Puedes verme? Estoy aquí, respondía la voz de Ricardo desde otro espacio vacío, pero no puedo verme a mí mismo, y no puedo verte a ti tampoco. Mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba presenciando. Como periodista, mi entrenamiento me decía que buscara la explicación racional, el truco, la manipulación, pero había estado a menos de 5 metros de distancia. Había filmado todo en video continuo, había disparado fotografías en ráfaga.
No había humo, no había espejos, no había manera de explicar esto con ilusionismo convencional. Me acerqué lentamente, mi cámara todavía filmando. Otros en la multitud hicieron lo mismo, curiosidad superando el miedo inicial. Nos paramos alrededor de los espacios donde Ricardo y Antonio habían estado. Podíamos escuchar sus voces claramente, podíamos escuchar su respiración pesada, agitada, pero no había nada que ver. Extendí mi mano cautelosamente hacia donde la voz de Ricardo sonaba más fuerte, y cuando mi mano entró en ese espacio, sentí algo, resistencia, calor, la presencia física de algo, de alguien, que simplemente no era visible. «Puedo sentir tu mano», gritó Ricardo, «está tocando mi pecho, pero no puedo verla, no puedo ver nada». Retiré mi mano rápidamente, mi corazón latiendo salvajemente. Esto no era un truco, esto era real. 2 hombres habían desaparecido físicamente, se habían vuelto completamente invisibles, y yo lo había documentado todo. Daniel permanecía en el centro del círculo, su rosario todavía en sus manos, lágrimas corriendo por su rostro, pero no eran lágrimas de miedo o triunfo, eran lágrimas de compasión, de alguien que entendía la gravedad de lo que acababa de presenciar. «Ricardo, Antonio», dijo Daniel con gentileza, hablando hacia los espacios vacíos donde sabíamos que estaban. «La Virgen María no ha hecho esto para destruirlos, lo ha hecho para mostrarles algo. Durante años han estado invisibles a la verdad, invisibles al amor de Dios, invisibles a su propia humanidad, mientras servían a fuerzas oscuras. Ahora experimentan físicamente lo que han sido espiritualmente. Devuélvenos nuestros cuerpos», gritaba Antonio desesperadamente. «Haremos lo que pidas, pagaremos lo que sea, solo devuélvenos nuestra visibilidad». «No está en mi poder hacerlo», respondió Daniel. «Solo la Virgen María puede restaurarlos, y ella lo hará si ustedes renuncian sinceramente a todas sus prácticas oscuras, si piden perdón por todo el daño que han causado, y si entregan sus vidas a Jesucristo». «Jamás», gritó Ricardo. «He dedicado 25 años a desarrollar mi poder. No voy a renunciar a todo por tu religión». Pero incluso mientras decía esas palabras, podía escuchar la duda en su voz. Por primera vez en su vida, Ricardo Moreno había encontrado algo más poderoso que él, y su mundo de certezas estaba colapsando. La plaza se había llenado aún más. La noticia de lo que estaba sucediendo se había esparcido por las redes sociales, y más personas llegaban continuamente. Para las 7 de la noche, había fácilmente más de 800 personas allí, todas presenciando lo imposible. Yo continuaba documentando todo, casi en piloto automático. Mi cámara capturaba los rostros de shock en la multitud, las ropas vacías en el suelo, a Daniel orando tranquilamente, las velas rituales que seguían ardiendo con sus llamas de colores antinaturales, y capturaba el espacio vacío donde 2 hombres gritaban, suplicaban, lloraban, completamente invisibles pero innegablemente presentes. Fue entonces cuando comencé a notar algo más. Las personas que habían estado experimentando dolor o tormento cuando Ricardo y Antonio estaban haciendo su ritual comenzaron a recuperarse. La mujer que había estado doblada de dolor se enderezó, confundida pero claramente sin sufrimiento. El hombre que había estado gritando sobre voces en su cabeza se calmó, mirando alrededor con ojos claros. Los niños dejaron de llorar, y comenzaron a mirar con curiosidad más que terror. Era como si la invisibilidad de los brujos hubiera roto simultáneamente todos los trabajos oscuros que habían establecido en las vidas de las personas durante años. Cada maldición, cada atadura espiritual, cada opresión que habían causado estaba siendo deshecha en ese mismo momento. Documenté cada uno de estos milagros secundarios con mi cámara. Una mujer de unos 50 años que había estado sufriendo migrañas inexplicables durante 3 años, desde que tuvo un conflicto con Ricardo, súbitamente se sintió completamente libre de dolor. Un hombre que había perdido su negocio de maneras misteriosas después de negarse a pagarle a Antonio, comenzó a llorar de alivio, sintiendo como un peso invisible se levantaba de sus hombros. Durante las siguientes 2 horas, los 2 brujos invisibles permanecieron en la plaza, caminando entre la multitud, tropezando ocasionalmente con objetos o personas, sus voces cada vez más desesperadas. Intentaron todo para recuperar su visibilidad. Ricardo intentó hacer contrarrituales, recitando encantamientos que antes le habían funcionado. Antonio rogaba a las entidades oscuras que había servido durante años que lo ayudaran, pero nada funcionaba. Estaban completamente impotentes. Yo me senté en uno de los bancos de la plaza, mi cámara todavía grabando, pero necesitaba un momento para procesar. Durante 10 años había vivido con un vacío en mi corazón, un espacio donde solía estar mi fe en Dios. Cuando mi hija Sofía murió, ese espacio se había llenado con amargura,
con preguntas sin respuesta, con una determinación de no volver a ser tan vulnerable como para creer en algo que no podía controlar o entender. Pero ahora, sentada en esa plaza, viendo lo imposible desarrollarse frente a mis ojos, sentía ese espacio abrirse nuevamente, no con respuestas fáciles o explicaciones simples, sino con algo más profundo, una invitación, una posibilidad, la voz susurrada de algo que había estado ignorando durante una década. Saqué mi teléfono y llamé a mi editor. Roberto, le dije cuando contestó, necesito que envíes a otro equipo aquí con más cámaras. Lo que está sucediendo en la plaza de Caicedo es imposible de describir por teléfono, pero necesitamos documentarlo desde todos los ángulos posibles. ¿Estás bien, María?, me preguntó, claramente preocupado por el tono de mi voz. Suenas diferente. No estoy segura de lo que estoy, le respondí honestamente, pero estoy presenciando algo que va a cambiar todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad. En la plaza Daniel había comenzado a hablar con las voces invisibles de Ricardo y Antonio, no con triunfalismo o condena, sino con una gentileza genuina que me sorprendió. Se arrodilló en el espacio donde sabía que estaban, y comenzó a compartir su propia historia. Yo era como ustedes, les dijo. No era brujo, pero estaba igual de esclavizado. Las drogas eran mi poder, mi escape, mi identidad. Durante 5 años fui adicto a la cocaína y al bazuco. Perdí mi familia, mi dignidad, casi pierdo mi vida. Viví en las calles, robé, mentí, lastimé a las personas que me amaban. Pensaba que era libre, que estaba en control, pero era esclavo. Su voz se quebró ligeramente. Una noche, hace 2 años, desperté en un callejón sin recordar cómo había llegado allí. Estaba cubierto de mi propio vómito, temblando por la abstinencia, y quería morir. Había tocado fondo de una manera que no creía posible, y en ese momento de desesperación total, clamé a Dios. No fue una oración elegante, solo grité, ayúdame, si existes, ayúdame. Daniel se limpió las lágrimas que corrían por su rostro, y él me ayudó, a través de personas que él puso en mi camino, a través de la intercesión de la Virgen María, a través de un proceso largo y doloroso de liberación, pero me ayudó, y ahora tengo 2 años limpio, tengo paz, tengo propósito, tengo libertad real, no la ilusión de poder que ustedes han estado persiguiendo. Ricardo Antonio, continuó Daniel, sé que es difícil, sé que han construido toda su identidad alrededor de su poder, pero ese poder los ha esclavizado tanto como mis drogas me esclavizaron a mí. La Virgen María les está ofreciendo lo mismo que me ofreció a mí, una salida, una nueva oportunidad, libertad verdadera, pero tienen que elegirla. Hubo un largo silencio, luego escuché la voz de Ricardo, y había algo diferente en su tono. Ya no era desafiante o arrogante, era vulnerable, roto. Tengo miedo, admitió. Si renuncio a mi poder, ¿quién soy? Durante 25 años he sido el serpiente. Sin eso no sé quién sería. Serías Ricardo, respondió Daniel gentilmente. Solo Ricardo, un hombre con defectos, con un pasado oscuro, pero con posibilidad de futuro. Serías libre de ser quien Dios creó que fueras antes de que eligieras el camino de la oscuridad. La voz de Antonio se unió, también quebrada. He lastimado a tantas personas, familias destruidas, negocios arruinados, vidas arruinadas. ¿Cómo puede Dios perdonar todo eso? ¿Cómo pueden las personas que lastimé alguna vez perdonarme? Fue entonces cuando sucedió algo hermoso que mi cámara capturó, y que todavía me hace llorar cada vez que veo las imágenes. Una mujer de la multitud, alguien que reconocí de mis entrevistas como una de las víctimas de Antonio, se acercó al espacio vacío donde su voz sonaba. Su nombre era Claudia, y Antonio había arruinado su vida 2 años atrás después de que ella se negara a pagarle por un trabajo que nunca había solicitado. Antonio Villegas, dijo Claudia con voz firme pero no cruel, me quitaste mi negocio, me quitaste mis ahorros, me quitaste 2 años de mi vida que pasé en depresión y miedo. Odiarte se convirtió en mi razón de vivir. Hizo una pausa, y vi lágrimas en sus ojos, pero hoy he visto algo que no puedo negar. He visto el poder de Dios hacer lo imposible. Y si Dios tiene poder para hacerte invisible, también tiene poder para perdonarte. Yo elijo perdonarte también. Si realmente te arrepientes, si realmente cambias, te perdono. Una por una, otras personas comenzaron a acercarse. Víctimas de Ricardo y Antonio, personas que habían sufrido años de tormento por sus maldiciones y trabajos oscuros, y cada una ofrecía perdón condicional. No era perdón barato o fácil. Reconocían el daño real que había sido causado, pero ofrecían la posibilidad de restauración si había arrepentimiento genuino. Yo observaba todo esto a través de mi lente, lágrimas borrando mi visión, mi mano temblando mientras trataba de mantener la cámara estable.
y me di cuenta de que no estaba solo documentando una historia, estaba presenciando algo que tocaba el lugar más profundo de mi propio dolor. Durante 10 años había culpado a Dios por la muerte de mi hija. ¿Por qué no respondiste mis oraciones? Le había gritado al cielo innumerables veces. Recé el rosario todos los días durante su tratamiento. Le supliqué a la Virgen María que la sanara, y aún así murió. Pero ahora, viendo este perdón imposible, siendo ofrecido a hombres que claramente no lo merecían, comencé a entender algo. El poder de Dios no siempre se manifiesta de la manera que queremos o esperamos. Mi hija no fue sanada físicamente, y ese dolor nunca desaparecerá completamente, pero quizás había otras formas de sanidad, que yo había estado demasiado ciega para ver en mi amargura. Mientras estos pensamientos escuché las voces de Ricardo y Antonio comenzar a rezar. No eran oraciones elegantes o teológicamente correctas, eran las oraciones desesperadas de hombres quebrantados que finalmente habían llegado al fin de sí mismos. Virgen María, decía la voz de Ricardo entre sollozos, no sé cómo hablar contigo. He blasfemado contra ti durante 25 años. He usado tu nombre para burlarme de las personas que creían en ti. He servido a tus enemigos, pero estoy pidiendo misericordia. Perdóname, libérame, dame otra oportunidad. Antonio se unió. He lastimado a tantos de tus hijos. He sembrado oscuridad donde debería haber luz. He elegido el mal una y otra vez. No merezco tu ayuda, pero la necesito desesperadamente. Por favor, intercede por mí ante tu hijo. Por favor, no me abandones. Daniel les guió a través de una renuncia específica de cada práctica ocultista, cada pacto con entidades demoníacas, cada trabajo oscuro que habían hecho. Fue exhaustivo y tomó casi una hora, pero fue necesario. Cada atadura necesitaba ser rota específicamente, cada puerta que habían abierto necesitaba ser cerrada. Y entonces, justo cuando el sol se ponía completamente y la plaza quedaba iluminada solo por las luces de los postes, sucedió el segundo milagro de esa noche extraordinaria. Los cuerpos de Ricardo y Antonio comenzaron a materializarse. No fue instantáneo como su desaparición había sido, fue gradual, como ver una fotografía desarrollándose lentamente. Primero aparecieron sombras tenues, contornos borrosos que sugerían formas humanas. Luego los contornos se volvieron más definidos, más sólidos. Se podían ver las formas de brazos, piernas, torsos. Mi cámara capturó cada segundo de esta materialización imposible. Los detalles comenzaron a llenarse: piel, cabello, rasgos faciales. Y finalmente, después de lo que parecieron minutos pero fueron probablemente solo segundos, Ricardo Moreno y Antonio Villegas estaban allí nuevamente, completamente visibles, completamente restaurados físicamente. Pero los hombres que reaparecieron eran dramáticamente diferentes de los que habían desaparecido. El Ricardo que había llegado a la plaza había sido imponente, arrogante, irradiando una aura de poder oscuro. El Ricardo que ahora estaba arrodillado en el pavimento, mirando sus propias manos con asombro, era humilde, vulnerable, completamente transformado. Antonio, quien había caminado a la plaza con una confianza cruel, ahora lloraba abiertamente, su rostro mostrando una mezcla de alivio, vergüenza, y algo que solo puedo describir como esperanza naciente. La multitud estalló en gritos de asombro, alabanza, celebración. Mi cámara capturó rostros expresando cada emoción humana posible: shock, alegría, miedo, adoración, incredulidad. Las 800 personas presentes sabían que habían sido testigos de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero el momento más impactante para mí personalmente vino cuando, después de que la emoción inicial se calmara un poco, Ricardo y Antonio se acercaron a cada persona que había sido su víctima, arrodillándose frente a cada una, pidiendo perdón específico. Cuando llegaron a Claudia, la mujer que había ofrecido perdón mientras ellos todavía eran invisibles, ambos hombres se arrodillaron frente a ella. Claudia, dijo Antonio, su voz quebrada, no puedo devolverte los 2 años que te robé, no puedo deshacer el dolor que causé, pero pasaré el resto de mi vida tratando de compensar el daño, no solo a ti sino a todas las personas que lastimé. Ricardo añadió: trabajaré sin cobrar para ti hasta que pueda restaurar lo que destruí, y dedicaré mi vida a advertir a otros sobre los peligros del ocultismo, para que nadie más caiga en las mismas trampas que yo construí. Claudia, llorando, los abrazó a ambos. Este es el verdadero milagro, dijo. No solo que se volvieran invisibles, y luego visibles nuevamente. El verdadero milagro es que corazones de piedra se han convertido en corazones de carne. Yo continué documentando todo hasta que mis baterías finalmente se agotaron alrededor de las 10 de la noche. Para entonces, un equipo adicional del Tiempo había llegado, y estaba capturando entrevistas con testigos, estableciendo el contexto periodístico que mi reportaje necesitaría.
pero yo necesitaba un momento a solas. Dejé mi equipo con mis colegas y caminé al borde de la plaza, a un área más tranquila bajo uno de los árboles, y allí, por primera vez en 10 años, me permití orar. No fue una oración elaborada. Ni siquiera sé si la haría correctamente después de tanto tiempo. Simplemente saqué mi teléfono, encontré la foto de mi hija Sofía que siempre llevaba conmigo, y comencé a hablar en voz baja. Virgen María, dije, y fue extraño pronunciar ese nombre después de tanto tiempo de silencio deliberado. No entiendo por qué no salvaste a mi Sofía. No entiendo por qué respondiste las oraciones de Daniel esta noche, pero no las mías hace 10 años. Todavía me duele. Todavía tengo preguntas, todavía estoy enojada a veces. Las lágrimas comenzaron a caer libremente ahora, pero esta noche he visto tu poder de una manera que no puedo negar. Y si puedes transformar a esos hombres, si puedes hacer lo imposible en sus vidas, entonces quizás también puedes hacer algo con mi corazón roto. No te pido que elimines mi dolor, solo te pido que me ayudes a llevarlo de una manera que no me destruya. No hubo un rayo de luz del cielo, no hubo una voz audible. Pero sentí algo que no había sentido en una década: paz. No era la paz de tener todas mis preguntas respondidas, era la paz de soltar la necesidad de controlar todas las respuestas. Regresé a donde estaba el equipo, y continué mi trabajo periodístico, pero algo fundamental había cambiado en mí. Ya no era solo una observadora documentando eventos, era una participante en algo más grande que yo misma. En los días siguientes, el video y las fotografías de lo que sucedió en la plaza de Caicedo se volvieron virales internacionalmente. Los medios de comunicación de todo el mundo cubrieron la historia. Escépticos trataron de desacreditarla, pero la evidencia era abrumadora. Múltiples cámaras desde múltiples ángulos, 800 testigos presenciales, transformaciones de vida documentadas de Ricardo y Antonio. Mi reportaje para El Tiempo fue el más leído en la historia del periódico, pero lo que más me impactó fueron las miles de cartas y mensajes que recibí de personas contándome cómo la historia había tocado sus propias vidas. Personas que habían estado alejadas de Dios encontrando fe nuevamente. Personas atrapadas en prácticas ocultistas buscando liberación. Y lo más conmovedor, padres y madres que habían perdido hijos, como yo, encontrando una nueva manera de llevar su dolor. Ricardo y Antonio se convirtieron en los testimonios vivientes más poderosos del poder transformador de Dios. En las semanas siguientes al milagro, establecieron un ministerio dedicado específicamente a personas involucradas en ocultismo, que querían encontrar libertad. Su conocimiento íntimo del mundo oculto, combinado con su experiencia personal del poder liberador de Cristo, los equipaba de manera única para ayudar a otros. Durante el primer año, su ministerio ayudó a más de 400 personas a renunciar a prácticas ocultistas y encontrar nueva vida en Cristo. Brujos, santeros, curanderos, todos viniendo a Ricardo y Antonio, porque sabían que estos hombres entendían el costo real de servir a la oscuridad y el gozo real de encontrar la luz. Yo continué documentando sus historias. Lo que había comenzado como una asignación periodística, se convirtió en algo mucho más personal. Seguí a Ricardo mientras visitaba cada familia que había dañado, pidiendo perdón y ofreciendo restitución. Documenté cómo Antonio trabajó sin cobrar durante 2 años para restaurar los negocios que había ayudado a destruir, pero también documenté mi propia jornada de regreso a la fe. Fue gradual y no siempre lineal. Había días en que las viejas preguntas y la amargura regresaban, pero había también días de gracia inesperada, momentos en que sentía la presencia de algo más grande que mi dolor. 6 meses después del milagro, hice algo que no había hecho en 10 años. Busqué en el cajón de mi mesita de noche, y encontré el rosario que había guardado el día que Sofía murió. Estaba cubierto de polvo, las cuentas opacas por falta de uso. Lo limpié cuidadosamente y esa noche comencé a rezar. No fue fácil al principio. Las palabras se sentían extrañas en mi boca después de tanto silencio. Pero persistí, y lentamente, oración por oración, cuenta por cuenta, comencé a sentir algo reconstruyéndose en mi corazón. 1 año después del milagro, El Tiempo publicó mi artículo de seguimiento. No solo documentaba las transformaciones continuas en las vidas de Ricardo, Antonio, y las decenas de personas que habían sido liberadas esa noche. También incluía mi propio testimonio personal, algo que nunca había hecho antes en mi carrera periodística. Escribí sobre Sofía, sobre mi ira hacia Dios, sobre mi década de silencio espiritual, y escribí sobre cómo presenciar lo imposible me había abierto nuevamente a la posibilidad de fe, no una fe ciega que ignora el dolor, sino una fe que puede coexistir con preguntas sin respuesta. La respuesta a ese artículo fue abrumadora. Miles de personas compartieron sus propias historias de pérdida, duda y lenta reconstrucción de fe.
Me di cuenta de que mi historia personal resonaba con muchos más de lo que había imaginado. 2 años después del milagro, asistí al bautismo de Ricardo y Antonio en el río Cauca. Más de 3,000 personas estuvieron presentes, muchas de ellas las mismas que habían estado en la plaza esa noche de agosto. Cuando emergieron del agua, sus rostros radiaban una paz y alegría que era contagiosa. Después de la ceremonia, Daniel, quien había guiado a ambos hombres a través de su transformación, se me acercó. María Fernanda, me dijo con una sonrisa, gracias por documentar todo lo que sucedió. Tu trabajo como periodista ha ayudado a que miles de personas conozcan este testimonio. Solo estaba haciendo mi trabajo, respondí, pero ambos sabíamos que era más que eso. Daniel continuó, sabes, cuando estaba rezando esa noche en la plaza, justo antes de que los brujos desaparecieran, tuve una visión breve. Vi a una mujer con una cámara, y supe que ella estaba allí, no solo para documentar el milagro, sino para experimentar su propio milagro de sanidad. ¿Eras tú? Las lágrimas llenaron mis ojos mientras asentía. Sí, fui yo, y tienes razón. Documenté un milagro, pero también recibí uno. Han pasado 5 años desde esa noche extraordinaria en la plaza de Caicedo. Los videos y fotografías que capturé han sido vistos más de 100 millones de veces en varias plataformas. El evento ha sido estudiado por teólogos, científicos, psicólogos. Algunos lo aceptan como un milagro genuino. Otros buscan explicaciones alternativas, pero nadie que estaba allí esa noche tiene dudas sobre lo que presenciamos. Ricardo se casó con una mujer hermosa de la iglesia, donde ahora asiste, y tienen 2 hijos. Antonio también se casó, y tiene una hija. Ambos continúan liderando su ministerio de liberación, que ahora se ha expandido a 6 ciudades en Colombia y Venezuela. Yo continué mi carrera periodística, pero ahora incluyo una dimensión espiritual en mi trabajo que antes habría rechazado. Cubro historias de fe, transformación, milagros, y lo hago con una perspectiva única, la de alguien que conoce tanto el escepticismo profesional como el asombro del encuentro personal con lo divino. El rosario que saqué de mi cajón hace 5 años ahora lo llevo conmigo todos los días. No lo uso como un talismán mágico, sino como un recordatorio de que el camino de regreso a la fe es posible incluso después de años de silencio, que la sanidad puede venir de maneras que nunca esperamos, y que a veces las respuestas a nuestras oraciones llegan no en la forma que pedimos, sino en la forma que necesitamos. Visito la tumba de Sofía regularmente. El dolor de su pérdida nunca desaparecerá completamente, y no creo que deba desaparecer. Era mi hija y su ausencia deja un espacio que nada puede llenar. Pero ahora puedo sentarme junto a su tumba y hablar con ella no solo sobre mi dolor, sino también sobre mi esperanza, no solo sobre lo que perdí, sino también sobre lo que he encontrado en mi jornada de regreso a la fe. Le cuento sobre la noche en la plaza, sobre los 2 brujos que desaparecieron, sobre las transformaciones que he documentado desde entonces. Y le cuento sobre cómo su mamá, quien pensaba que nunca volvería a creer, ha encontrado una fe más profunda y real que la que tenía antes, una fe forjada en el fuego del dolor y la duda. A todos los que leen este testimonio, especialmente aquellos que, como yo, han experimentado una pérdida devastadora y han alejado su corazón de Dios, quiero decirles esto: sus preguntas son válidas, su dolor es real y su ira es comprensible. No necesitan fingir que todo está bien o que tienen fe perfecta, pero también quiero decirles que el camino de regreso es posible. No será fácil, no será rápido, y no eliminará todas sus preguntas, pero es posible. Y a veces, el primer paso es simplemente estar dispuesto a presenciar lo que Dios está haciendo en las vidas de otros, incluso si todavía no puedes ver lo que está haciendo en la tuya. Aquella noche en la plaza de Caicedo, mi cámara documentó 2 hombres desapareciendo físicamente, pero en los meses y años siguientes, he documentado algo aún más milagroso: corazones que reaparecen después de haber estado invisibles al amor de Dios durante años, el mío incluido. Soy María Fernanda Ruiz, fotoperiodista, madre de un ángel, y testigo de lo imposible. Y si hay algo que he aprendido en estos 5 años, es que la Virgen María ve a los invisibles, no solo a aquellos que son hechos físicamente invisibles por su poder, sino a aquellos de nosotros que nos hemos hecho espiritualmente invisibles por nuestra propia elección de alejarnos. Ella nos ve, ella nos espera, y cuando finalmente estamos listos para dejar que nos encuentre, descubrimos que nunca estuvimos realmente solos. Que este testimonio traiga esperanza a todos los corazones rotos, fe a todos los escépticos, y paz a todos los que buscan, porque si Dios puede hacer lo imposible en una plaza en Cali,
puede hacer lo imposible en tu vida también, no importa cuán invisible te sientas, cuán perdido estés, cuán lejos hayas ido. El amor de Dios manifestado a través de la Virgen María puede alcanzarte, puede transformarte, puede hacerte visible nuevamente, no solo a ti mismo sino a tu propósito, tu valor y tu lugar en el corazón de Dios. Que así sea. Amén.